Texas, la hija rebelde de México, se negó a entrar en el redil y ser parte de la nación mexicana, casi desde su nacimiento. Y si bien es ahora territorio norteamericano, todo en Texas grita México. Desde la cocina Tex-Mex hasta la impresionante arquitectura de tiempos de la colonia que delatan su herencia. Actualmente, Texas sigue siendo la hija rebelde de los Estados Unidos. Texas es el estado más patriótico de la Unión Americana y también el estado más independiente, el cual no le permite al gobierno federal de los Estados Unidos meter sus manos sucias y descomponer lo que los tejanos han construido. Y el estado de Texas podría independizarse de los Estados Unidos. La guerra entre Washington y Texas siempre ha sido muy peculiar. Por ejemplo, Texas fue el primer estado que desafió al gobierno federal durante la pandemia y básicamente les dijo que se fueran al carajo con sus mandatos y restricciones, y quitaron todas las restricciones en el pleno apogeo de la pandemia. También, Texas es uno de los estados con más armas de fuego, o sea que, sus ciudadanos están armados hasta los dientes con todo tipo de armas. Las calles de Texas recordarán en algo a las películas del Viejo Oeste. Es que entró en vigor la nueva ley que permite que cualquier persona con un permiso de portar armas pueda llevarla. Los estrategas militares han declarado que será imposible que algún otro país invada Texas, por la gran cantidad de armamento pesado con el que sus ciudadanos cuentan, y todo esto, el gobierno de Texas lo apoya. Cualquier persona en Texas tiene el derecho a portar armas de fuego sin permiso, y por eso, el crimen en Texas es muy bajo, nadie se quiere meter con nadie. También, no existen los robos con allanamiento de morada, porque Texas utiliza la doctrina del castillo, que dice que si alguien se mete a tu casa, tú tienes el derecho a defenderla con fuerza letal, y tienes el derecho de matar a los intrusos que quieran hacerle daño a tu familia, y la ley te protege. La frase más famosa de los tejanos es una que dice claramente, no te metas con Texas. Si algún día visitas Texas, te darás cuenta que hay una bandera tejana por todos lados. No puedes avanzar ni media milla sin encontrarte una bandera tejana. Pero el imponente estado de Texas recorrió un largo y sorprendente camino hasta llegar al siglo XX. Se rebeló y peleó contra México. ¿Sabías que Texas fue su propio país, aunque por un corto periodo de tiempo? Y cuando llegó la guerra civil, Texas sorprendió a Estados Unidos, volviendo a decidir a favor de la separación, siempre demostrando que las cosas nunca son fáciles con Texas. Su extraordinaria historia es una llena de violencia, pero también de héroes que se pusieron de parte de la libertad y murieron por ella. En este video, te contaremos la extraordinaria y fascinante historia de Texas, el estado de la estrella solitaria. Un símbolo del espíritu independiente y de la lucha por las convicciones, digno de admiración. Hogar de la carretera más rápida de Estados Unidos, del edificio del Capitolio estatal más grande de la nación, y con un territorio que supera al de cualquier país de Europa, Texas tiene una historia casi tan grande como todo lo que hay en ella. La historia del gran estado de Texas comienza técnicamente en torno al 9200 a.C., como mínimo. Los paleoindios fueron los primeros habitantes del territorio y en los primeros años de nuestra era, Texas ya contaba con una enorme población indígena. Cuando el continente norteamericano empezó a ser colonizado, solo en Texas había unos 6 grupos culturales nativos principales. Esto significaba que el destino de los primeros colonos europeos dependía en gran medida de cómo reaccionaran los nativos a su presencia. El primer explorador europeo que trazó un mapa de la costa del Golfo de Texas fue Alonso Álvarez de Pineda, en 1519, aunque no fue hasta casi una década después, cuando un español exploró el interior de Norteamérica, concretamente en Texas. El territorio era bastante hostil, incluyendo a los nativos, lo que hacía difícil establecer un asentamiento con éxito. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? La siguiente expedición comenzó en 1528, bajo el mando de Pánfilo de Narváez, pero pronto se convirtió en un desastre total. Huracanes y tormentas salvajes azotaron la expedición y hundieron 2 de los barcos de la flota, matando a una buena parte de los 600 hombres iniciales. El objetivo de los supervivientes seguía siendo desembarcar en la actual Tampico, en México, pero la suerte quiso que se desviaran hacia Florida, no muy lejos de la actual bahía de Tampa.
Entonces, Narváez optó por dividir sus tropas en dos grupos, uno en tierra y otro que se quedaría en los barcos, para explorar la costa norte de Florida. Estas expediciones debían reunirse de nuevo en un puerto no especificado, pero una vez más el plan fracasó. No había ningún puerto donde la flota pudiera atracar, y los 300 que habían viajado por tierra estaban sitiados por las tribus indígenas locales, así como por el hambre y las enfermedades. Los exploradores fueron muriendo, y pocos meses después quedaban unos 90. Las condiciones no eran mejores que hasta ese momento. Y cuando el último grupo de exploradores llegó a la isla de Galveston, los nativos los secuestraron rápidamente, y muchos más siguieron muriendo de enfermedades, hambre, y las duras condiciones de su nueva situación. 8 años después, 90 se convirtieron en 4. Alvar Núñez, Andrés Dorantes de Carranza y su esclavo Estebanico, y Alonso del Castillo Maldonado, eran los únicos miembros que quedaban del viaje de Narváez. Los últimos supervivientes intentaron explorar por su cuenta lo que pudieron del actual suroeste de Estados Unidos y lo más alto de México, pero pronto se unieron a un grupo de cazadores de esclavos que encontraron en Sinaloa, en 1536. Finalmente, la expedición llegaría a la Ciudad de México, y los pocos supervivientes que quedaron regresaron a sus hogares españoles. Los franceses, sin embargo, no estaban menos interesados que España. Mientras que los españoles no consiguieron que sus primeras expediciones pudieran formar asentamientos sostenibles, los franceses se las arreglaron para hacerlo sin darse cuenta. Todo empezó a finales del siglo XVII, cuando un noble francés llamado Robert Cavelier de la Salle decidió explorar a lo largo del río Mississippi, con el propósito de encontrar una forma de crear una mejor separación entre los territorios norteamericanos de Francia y los que pertenecían a España. Al tropezar con el Golfo de México, La Salle no tardó en reclamar para Francia todo el valle del río Mississippi. Tras regresar a Francia, intentó convencer al rey de que estableciera un asentamiento en la desembocadura del Mississippi para defenderse de los españoles e intentar convertir a más indígenas al cristianismo francés. Cuando el rey Luis XIV dio finalmente su aprobación, La Salle fue enviado de vuelta para formar la colonia. Los problemas de navegación llevaron a La Salle a crear un asentamiento más al oeste de la costa de México, pero esta colonia apenas sobrevivió 3 años antes de rendirse por las invasiones de los nativos, las enfermedades y otras dificultades. No obstante, los españoles no tardaron en enterarse de la existencia de la colonia francesa, e incluso llamaron al grupo de colonizaciones francesas esta espina que se ha clavado en el corazón de América. Pero las tribus carancaguas y las enfermedades ya se habían encargado de exterminar a muchos de los recién llegados colonos franceses. Al darse cuenta del colapso del asentamiento francés y de las posibilidades de fundar uno español, Alonso de León fue enviado a establecer una misión en el este de Texas en 1690. A partir de allí, España tomó un interés por Texas que variaba mucho. Los enfrentamientos con los nativos parecían impedirles a los españoles querer avanzar más. Los verdaderos esfuerzos no parecieron llegar hasta principios del siglo XVIII, después de que un misionero franciscano intentara buscar el apoyo de los franceses para establecer nuevas misiones en Texas. España se dedicó casi de inmediato a recuperar el territorio y mantener alejados a los franceses, cosa que hizo bastante bien. Por lo menos se defendían mejor que los franceses se habían defendido de los indígenas locales. Aunque seguían los enfrentamientos con varias tribus locales, en 1762, España logró convencer a los franceses de que renunciaran a todas las reclamaciones sobre el territorio de Texas, al final de la Guerra de los 7 Años. En 1821, la Guerra de Independencia de México convirtió gran parte de las antiguas colonias españolas de Norteamérica en el nuevo Estado de México. Texas pasó a formar parte de este nuevo país, y el gobierno mexicano no tardó en abrir de par en par las puertas a la inmigración, con la esperanza de atraer a más colonos para contrarrestar los efectos de la furia de los nativos. Pero con el aumento de la población, también creció el descontento y en 1836 se formó un nuevo gobierno tejano que se declaró a sí mismo independiente de México.
La nueva República de Texas sufriría poco después la tristemente famosa Batalla del Álamo, una sangrienta masacre de los defensores de Texas, que murieron a manos del general Santa Anna y su ejército mexicano. Pero los sacrificados en el Álamo inspiraron la pasión de muchos tejanos, que estaban ahora más decididos a derrotar a los mexicanos. La Revolución de Texas acabaría triunfando, aunque los independentistas que se oponían a lo que ellos consideraban el gobierno tiránico de México, pronto votaron a favor de formar parte de Estados Unidos. Irónicamente, los norteamericanos ni siquiera querían a Texas al principio. Los presidentes norteamericanos Andrew Jackson y Martin Van Buren rechazaron inicialmente la idea, pero la presión de Gran Bretaña para que Texas siguiera siendo soberana, empujó a los estadounidenses con decisión hacia la anexión. Finalmente, en 1845, ambos congresos aprobaron la medida, y Texas se convirtió así en un estado de Estados Unidos. Esto, como era de esperar, desencadenó la discordia entre Estados Unidos y México por disputas territoriales, que darían inicio a la Guerra México-Estados Unidos. Aunque al final, México recibiría técnicamente dinero a cambio de la plena propiedad estadounidense de Texas, así como de otros territorios cedidos, no quedaba mucha opción cuando terminó la guerra. Originalmente, Texas había reclamado estos territorios añadidos, que ahora forman parte de los actuales Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Nuevo México. Pero Texas acabaría renunciando a estas reclamaciones ante el gobierno federal, con el compromiso de 1850. Poco más de una década después, en un drástico giro de los acontecimientos, Texas decidió abandonar Estados Unidos por completo. Con la guerra civil cada vez más cerca, estalló un periodo de pánico en Texas, conocido como los problemas de Texas. Hubo rumores de que personas esclavizadas habían provocado incendios repentinos en todo el estado, lo que llevó a turbas de linchamiento y a una fuerte oposición en contra de las creencias de abolición de la esclavitud de muchos de los estados de la Unión. Esto llevó a Texas a celebrar una votación sobre la secesión o separación de los Estados Unidos, en la que un 76% de los tejanos se pronunció a favor de la salida. Como resultado, Texas se separó oficialmente y decidió unirse a los Estados Confederados de América, los Estados del Sur, en un cambio drástico respecto a sus peticiones anteriores de anexión. A lo largo de la guerra, los tejanos que aún apoyaban o deseaban formar parte de la Unión, se enfrentaron a graves consecuencias por su oposición, en particular los de los distritos alemán y mexicano, y los del condado de Cook. En este último, más de 100 partidarios de la Unión fueron arrestados, mientras que más de 60 de ellos fueron ejecutados. La Texas de la Guerra Civil estuvo plagada de masacres aplicadas a los unionistas. Incluso después de que la proclamación de la emancipación y el Día de la Liberación, o de la abolición de la esclavitud, marcaran de una forma el fin de las hostilidades, una nueva oleada de violencia e indignación por parte de los veteranos confederados fue desatada. No obstante, Texas se reincorporaría oficialmente a los Estados Unidos de América, el 30 de marzo de 1870. La siguiente fase de la historia de Texas marcó una época de difícil reconstrucción. Las divisiones raciales hicieron que el Partido Republicano de Texas, que antes estaba formado en un 90% por negros, perdiera poder frente a los demócratas blancos. Esto también coincidió con un nuevo movimiento dentro del Partido Republicano, que pretendía apartar a los esclavos liberados del poder en el partido, y todo ello reflejaba el conflicto racial general en curso, y la violencia racial en todo el antiguo Estado confederado. Estos problemas se extenderían hasta el siglo XX, mientras Texas luchaba por estabilizarse socialmente dentro de la Unión. Los huracanes, la sequía y el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas en 1968 también asolaron el gran estado de Texas durante el siglo XX, haciendo que la vida siguiera siendo dura para los tejanos. Pero Texas siempre ha conservado ese espíritu de lucha y perseverancia, que los ha llevado a superar las dificultades y a salir airosos siempre. Ahora Texas es el segundo estado donde más gente llega a vivir de otros estados de la nación. Texas está recibiendo principalmente californianos que no soportan las condiciones financieras de California y encuentran en Texas un estado libre donde pueden iniciar una nueva vida a un costo mucho más bajo. El ejemplo más fácil de entender son las casas. Por ejemplo, una casa de 4 recámaras
3 baños, en Texas, podría costar $400,000, pero en California, la misma casa, con los mismos materiales, podría costar hasta $2 millones. Y esto nos lleva a lo siguiente: si vives en Estados Unidos, este es el momento más indicado para que compres tu casa. El inventario es mucho, los dueños no pueden vender sus casas porque no hay compradores, y es el momento en el cual tú puedes ofrecer mucho menos por una casa, pedir muchas reparaciones, y pedir que se te paguen todos los gastos de cierre. Si tú vives en Estados Unidos y todavía estás rentando, una de las soluciones para obtener la independencia financiera y que no sufras en tu vejez es comprar tu propia casa. Cuando compras tu propia casa, obtienes un préstamo hipotecario, el cual te dará un pago fijo por 30 años, o sea que nadie te vendrá a subir el pago de tu casa cada año, y a pesar de que las rentas suban al doble en 5 años, tú tendrás el mismo pago y no sufrirás este masacre inmobiliario. Así que te recomendamos que aprendas cómo puedes comprar tu casa. Puedes aprovechar el curso completo de cómo comprar tu casa, el cual lo tenemos en la descripción de este video. En este curso, aprenderás no tan solo cómo funciona el proceso de comprar tu casa, sino que aprenderás cómo obtener el interés más bajo de tu préstamo y cómo obtener tu casa sin pagar enganche. También en este curso aprenderás una estrategia para que tu agente de bienes raíces te devuelva dinero cuando compras tu casa. Así que dirígete a la descripción del video y dale un vistazo a este curso. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.